El podcast librero llega gracias a Rappi Libros, la librería peruana online más efectiva del mercado. Visítalos en www.rappilibros.com. La cultura llega a tu casa con solo un clic de distancia. rappilibros.com. Año 2020, estábamos en pandemia, el algoritmo de YouTube me sugiere un video y aparece Grillo entrevistando a Jesús Alzamora. Al inicio de la entrevista no entendía un poco cuál era la dinámica. Mi esposa me dice automáticamente, lo odio, este tipo me cae mal, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? Pero luego ya viendo los videos, empezamos a quererlo mucho más, y cuando hace sus incursiones por diferentes eventos, creo que nos ha caído muchísimo mejor, y esa es una de las razones por las cuales también está aquí. Grillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, o en el planeta que se encuentre la gente que está mirando esto. Bueno, ha creado como una conciencia de temporalidad también el internet, ¿no? O sea, esta cuestión de que puedas ver en cualquier momento los videos, ¿no? Sí, en este caso no se sabe cuándo van a ver. Bueno, también la pandemia era un tiempo de incertidumbre cuando empiezan este tema, ¿no? Sí, la pandemia ayudó bastante a generar nuevos espacios y a forzar también nuevos espacios a los creadores de contenido a realizar cosas en ese espacio limitado. Tremendo. O No sea, podía salir, pues. Sí, bueno, no podía salir, y cuando uno piensa, o sea, aquí es donde quiero entrar al tema que nos compete el día de hoy. Cuando uno piensa, tiene más tiempo para crear, también tiene más tiempo para cuestionarse a sí mismo. Y esta es una sociedad que vive demasiado deprisa, creo, ¿no? Sí. Y cuando estamos tan llenos de ruidos, tan llenos de estímulos, quizá no tenemos tiempo para bajar un cambio y decir, ¿para qué estamos, no? Me has hecho recordar siempre que le comentan a los chicos que siempre nos damos un break en las clases Ujú. de media hora, donde no hacemos más que relajarnos y prestar atención al silencio. Ujú. Y es porque yo tengo siempre una consigna en las clases que el ocio es un arma muy letal para la sociedad. Ujú. Porque el ocio te permite estar en silencio o te permite hacer cosas distintas a lo que sueles hacer, ¿no? Hay La algo- rutina. Algo. Hay algo que dice justamente Pierre Sansot. Hay un libro maravilloso que se llama Elogio de la lentitud, ¿no? En el cual se cuestiona justamente el por qué vivimos como vivimos. Y hay un libro que he leído recientemente, también, que es de Alessandro Barico, que se llama Lo que estábamos buscando, que justamente lo tenían en el stand de Zorro Rojo. Están en el que varios libreros me dijeron, Grillo ha venido por acá a preguntar libros de filosofía. O Sí. sea, y es como que a muchos les desacomodó eso. O sea, cuando tienen la imagen de una persona que se dedica al humor y demás, cuesta desencasillarlo y llevarlo al tema reflexivo, ¿te parece? Me he dado cuenta, justo conversando con algunos colegas, que los comediantes y los filósofos compartimos muchas cosas. Ajá. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, compartimos esta visión del mundo y tratar de entenderlo, pero lo que nos diferencia de los filósofos es que nosotros sabemos que no tiene sentido, Ujú. y el filósofo trata de buscarle sentido. El humor parte de lo absurdo, justamente. Claro. Entonces, también compartimos muchas cosas como premisas, por ejemplo, ¿no? Una premisa te puede activar un razonamiento de por qué pasan estas cosas, buscar algún tipo de resolución, lo cual nosotros jugamos con eso, ¿no? En el cambio, en el ámbito filosófico ya es como mucho más profundo, mucho más puntual, necesito una respuesta, ¿no? Ahora, la Nosotros gente- somos más relajados, creo. Ahora, pero la gente vive constantemente buscando respuestas, y respuestas que sean determinantes. Y la verdad es que hay más preguntas que respuestas, Sí. ¿no? Sí, exacto. Como le dicen bastante los niños, ¿por qué? Ujú. Son los más que odian en las clases, ¿no? Porque si hay un niño que pregunta cada rato ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Prefieren callarlo. Ahora, hay cosas que me llaman bastante la atención de ti. Bueno, definitivamente te he disfrutado como comediante, me he reído muchísimo. Te agradezco enormemente la invitación que me hiciste el Sí. otro día. Estuve ahí. Error cívico. Error cívico, o sea, que interpretaba incluso a personajes como Abimael, a Alan. Como que hacen bromas de cómo serían si estuvieran juntos. Efectivamente, o sea, que es el crossover más grande de la historia. Pero te das cuenta, pues, o sea, que el país ha pasado por diferentes etapas. Sí. Y los villanos son los mismos, solamente que cambian de rostro y se actualizan de acuerdo a Nada la más. época y al lugar. Exacto.
Pero yendo un poco más a lo que estábamos tratando de hablar, tienes diferentes facetas. Tienes la faceta de comediante, tienes la faceta de creador de contenidos, porque creas contenido a partir de tu comedia en YouTube. Tienes la faceta profesor. Exacto. Sí. Compartimos la misma vocación. Sí, es profesor de arte en este caso. ¿Cómo fue que decidiste ser profesor y de arte, justamente? Bueno, en sí es un largo camino que como artistas te das cuenta, porque generalmente el artista es muy egocéntrico. O sea, quiere él solo, mediante su obra, que todos lo reconozcan, etcétera, etcétera. Pero llega un punto donde de repente tú te das cuenta donde puedes aplicar todos los conocimientos que has aprendido a más personas a llegar al arte. Y yo tengo muy en claro, aunque suene un poco romántico esta visión del arte, que todos tienen la habilidad de desarrollar algún tipo de arte. Y si lo aplicas, créeme que tienes como una especie de desfogue, ¿no? De toda la atención que tienes en la sociedad, o de repente algo que está muy, muy dentro de ti que quieres sacarlo, lo puedes hacer con el arte. ¿Y la docencia? La docencia llegó con el camino, ¿no? Poco a poco me di cuenta que tenía la habilidad de explicar las cosas a más personas y que lo podían aplicarlo en su vida con respecto al arte. Entonces dije, acá estoy detectando una fortaleza, una forma de poder comunicarme con más personas y lo apliqué. Interesante eso, porque justamente un poco detrás de cámaras me comentabas, o sea, cómo es que aplicas justamente la docencia hacia el arte, que en sí, pues, es difícil que alguien te pueda enseñar lo que es arte y lo que es no arte. Exacto. ¿No? Es sería muy ambicioso decir esto es arte y esto no es arte a mis alumnos, ¿no? Entonces, desde ese plano yo trato siempre que se diviertan realizando. La cuestión es que tú ames haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Si no te gusta, no sé para qué lo vas a hacer. Y tu sello personal está en que, por ejemplo, no haces manualidades. No hacen manualidades. Detesto las manualidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no van, o sea, pueden llegar a un cierto punto de destreza, como la propia palabra lo dice, manual, pero no llega a más. O sea, hacer un barco de origami, ¿hasta dónde llega? A hacer un barco de origami. Pero, ¿qué más me puede dar este producto? Sí, o sea, y de hecho hay una interpretación. Todos pueden hacer, ¿no? Claro. Todos pueden hacer el barco de origami. Desarrollas habilidades manuales. Y listo. Pero claro, cumples con... A ver, yo tengo una crítica aquí tremenda con el tema de la docencia y lo que significa ser profesor, porque siento que es una docencia bastante encorsetada. ¿A qué me refiero? El currículo te exige cumplir con capacidades, competencias, estar constantemente midiendo absolutamente todo. No es lo que Byung-Chul Han llamaría la sociedad del rendimiento. Claro. Estar constantemente viendo cuándo las cifras van marcando lo que a nivel macro vendrías a hacer, ¿no? ¿Y el arte se puede medir con una rúbrica? Es absurdo eso. Tremendo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, yo no hago eso. Más aprecio en las clases cuando un alumno tiene una iniciativa en el proyecto y hace su propio planteamiento. Por ejemplo, situamos algún tipo de sesión y el alumno lo hace totalmente distinto. En teoría, todos estarían preocupados, ¿no? Porque ¿por qué ha hecho las cosas al revés? ¿O por qué lo hace de su manera? Pero creo que eso es su diferencial y eso hay que fortalecerlo. O sea, la resolución de problemas de la forma a partir de sus propias experiencias creo que es único en el alumno. No es cuantificable, o sea, para mí es lo mejor que puedo tener en una clase. Que es una capacidad también de mirarse hacia adentro, ¿no? Sí. Que no es evaluable con una rúbrica. No. ¿Cómo evalúas qué tan adentro se mira a alguien a sí mismo, ¿no? Y además, lo que a mí me gusta mucho cuando hago clases es, yo no califico, si llegamos a ponernos mucho más formales, más centrados en este tema, yo no califico mucho el producto, me aburro de eso. Califico más el proceso. Cómo ha disfrutado, qué soluciones ha dado, si ha fracasado en algunas cosas, cómo ha podido continuar con el proyecto a pesar de que le ha salido mal el proyecto. Porque va a salir mal algunos proyectos, o sea, va a salir, por ejemplo, proyectos donde teníamos que hacer un visor para 3D y no le salió. ¿Un visor para 3D? Sí, para poder ver obras de arte en 3D. Ah, ok.
y no le salió. Y eso no significa que debes estar desaprobado, solamente disfrutamos del proceso, vemos lo que está mal, lo volvemos a hacer y listo. Y tienes una nota muy, muy, muy aprobatoria en ese caso, porque has hecho y has disfrutado del proceso. A veces los docentes a veces pecamos de no disfrutar del proceso y sino del resultado, que es una nota. Pero es también un poco a lo que te obliga el sistema. Sí, pero tú puedes darle la vuelta. ¿Tú crees que esta es una sociedad que castiga mucho el error? Sí, demasiado. Yo disfruto mucho, mis alumnos saben que disfruto mucho del error. Disfruto mucho cuando me equivoco, cuando escribo. Cuando escribo y un alumno me dice está mal escrito, lo corrijo, pero hago notorio que me he equivocado. Porque no soy perfecto, ¿no? Generalmente siempre, no sé si compartes esta visión de que los docentes siempre eran gente perfecta, que si se equivocaban nunca te iban a decir, me he equivocado. Sí, totalmente. De hecho, Paulo Freire es un poco de los que rompe con esta cuestión. Hablaba justamente a propósito de cómo es que el docente estaba antes en un púlpito y los estudiantes estaban como que en filas, dispuestos únicamente a obedecer. Es un esquema medieval. Sí, claro. De los copistas, ¿no? O sea, en la cual el docente hablaba incluso como un cura de espaldas, hablaba en latín y los demás interpretaban y era como que justamente el inicio de la palabra alumno, no es lo iluminado, justamente. Y él rompe eso y él establece una pedagogía más bien basada en el debate. O sea, es un regreso es muy... a lo socrático, claro, literalmente. claro. Yo amo mucho cuando un alumno me dice, yo no pienso igual. Uh-huh. Cuando me dice eso, yo creo que es un momento sublime en la clase. Como Ganaste todo ahí. ya, o sea, ya me di cuenta que estamos yendo por buen camino. Totalmente. Cuando me dicen, yo no opino lo mismo, o me parece que no es. Uh-huh. Yo digo, perfecto. Ahora, estas cosas generan problemas, ¿no? O sea, claro. Con las autoridades, te diré yo, o sea... Claro, porque generas que el alumno tenga ya una individualidad y cuestione lo que cree que puedes cuestionar. Uh-huh. Y es una herramienta sumamente poderosa. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que dicen, pedimos como resultado autonomía. La autonomía no es un resultado, es un proceso. Claro. Y eso es lo que justamente tú estás mencionando. Es un proceso que se va cultivando con muchas actividades donde ellos reflexionan y tienen una posición. Yo generalmente el arte lo combino muchísimo con la filosofía. Uh-huh. Por ejemplo, es como que una herramienta que empata muy rápido con el arte, la filosofía. Uh-huh. Creación de imágenes, cuestionamos las imágenes, por ejemplo. Cuando tenemos imágenes de obras de arte, decimos por qué esto es arte, ¿no? O sea, por qué mucha gente admira esta obra. Y es como que, ¿verdad, no, bro? O sea, de verdad, profesor, no me había dado cuenta. Claro, o sea, no somos igual a esa obra, pero ¿por qué todos se identifican con esa obra? Y nos referimos, por ejemplo, a la Mona Lisa. Yo no me parezco a la Mona Lisa, le digo. ¿Y por qué tengo que identificarme con esa obra? Y ya a partir de esa pregunta, todos los chicos ya comienzan a replantear, ¿no? ¿Y cuál es la probable respuesta, o más bien la discusión que se genera a partir de esta premisa? Replanteamos una imagen a partir de la imagen propuesta de la Mona Lisa, cómo se vería si fuera como nosotros. Uh-huh. ¿Y cómo somos nosotros? Por ejemplo, el tono de piel, el tipo de cabello, el fondo. Por ejemplo, un chico una vez hizo replanteamiento de la Mona Lisa, hizo alguien de la sierra, porque era de la sierra, y al fondo eran las montañitas, tipo los ayllus, así, ¿no? Que hizo así montañitas, y eso le gustaba a él y decía, me gusta cómo ha quedado, Uh-huh. ¿no? Y es como, el tono de piel también es súper importante. O sea, reconocimiento de tu tono de piel para mí es una identificación la más básica que debes de tener. Luego vamos a llegar a ese tema porque me parece súper interesante de analizar, pero también es el tema de justamente ver cómo es que el arte ha sido creada por personas que crean justamente un concepto de lo que es o no debería de ser arte. En algún momento, hace un ratito, me llegaba una notificación del 2013, Encuentro Nacional de Cultura, lo habían hecho en el Cusco. Era mi primera vez saliendo de Lima,
por el proyecto, por el buen librero, y había un concepto que me pareció bien chévere, ¿ya? Y era, ¿a qué le llamamos bellas artes? Ujú. O sea, son las 7 artes principales, y las demás artes, ¿qué son? Feas artes. ¿No será que esta construcción de lo que son las bellas artes está hecha por un grupo de personas que determinan qué es lo correcto y qué cosa es lo Como incorrecto? casi siempre, ¿no? Pasan las cosas. Y claro, entonces, ¿qué finalmente es arte y qué no? ¿Entendemos por qué es arte? ¿O entendemos el concepto detrás de las cosas? Ujú. ¿Por qué nos gusta la Mona Lisa? O sea, es lo mismo que pasa incluso con la poesía, ¿no? Si es que lo llevamos a un contexto mucho más cercano. Todo el mundo dice, ¿no? César Vallejo, excelente poeta. Pero ¿sabes quién fue César Vallejo? ¿Y sabes Exacto. cuál es la visión detrás de los heraldos negros, de los poemas humanos, de Trilce? Hay un concepto mucho más profundo. Era un tipo que vivió enteramente roto. Y Claro, justamente de ahí surgen las interpretaciones. en ese caso sí, pues pasa que a veces el arte se vuelve muy superficial Extremadamente, ¿no? o comercial, Ujú. ¿no? Es una visión que puede satisfacer la vista, pero si quiebras eso y vas ya más a dónde va esta obra, es como siempre discutimos en la clase, ¿no? Cuando quieres estudiar arte, y siempre lo discutimos y siempre es como un debate eterno. A los chicos les digo, siempre cuando quieres estudiar arte, siempre este bichito nace en secundaria casi, final voy a ser artista, ¿no? Y siempre el artista que todos eligen como para mentor y encaminarse en el arte es Van Gogh. Y todos dicen, qué excelente obra, La noche estrellada, Los floreros. Y cuando se les explica qué pasaba detrás de todo, es como que eso es el arte. Es como una Muy persona. dark, ¿no? Sí, es como, esta persona no está bien. ¿Y cómo puede producir tantas cosas de tanta carga visual? O sea, no hay coherencia. Y los chicos como que, wow, ya. Es un camino difícil. Es que no hay coherencia. Y ahí otra vez entra justamente a tallar el tema de la filosofía. El mito de Sísifo, Camus, lo único esencial en la vida de un ser humano es determinar el suicidio, por Sí. ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? ¿O será que más bien lo construimos? Eso siempre, siempre los seguidores siempre me comentan esa pregunta siempre. Yo cuando pongo la casilla, la primera pregunta siempre es, ¿cuál es el sentido de la vida? Y siempre trato de ser serio en ese momento y solamente recuerdo el TikTok de ¿cuál es el sentido de la vida? Y veo un payaso jugando partido. ¿Has visto ese TikTok? No, 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 no. Que dice, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Pero Y mira, lo sí. relaciono bastante con tus videos. Por ejemplo, cuando vas a hacer coberturas de blogs Ujú. y digo, esto es extraordinario, las primeras tomas por lo general son tú totalmente disociado del entorno Ujú. en el que estás. Y eso es como que, pucha, te desacomoda. ¿O por qué tengo que estar tan formal en un lugar Exacto. que no quiero ser formal? Exacto. Entonces, eso te crea una serie de cuestionamientos. Tú dices, por ejemplo, en la secundaria es cuando alguien se pregunta de pronto qué es lo que quiere hacer y hay una idea de definición que dice, esto es para toda la vida. Claro, viene así, ¿No? ahora último estamos preguntándonos, porque me están preguntando muchísimo en clase, si se podría considerar ser comediante un trabajo. Ajá. Y hemos debatido bastante y hemos llegado a la resolución de que sí se puede porque tiene todos los requerimientos de un trabajo. Ahora tú te dedicas al arte, a la docencia, a la comedia. Sí. ¿No la tuviste fácil, o sí? ¿Cómo fue el No. tema con tus padres? O sea, el apoyo Con de tu familia. referente al arte. Sí. Es que el arte siempre lo he mencionado, el arte aquí en nuestro país es mal visto. Es como pérdida de tiempo, o no vas a obtener ningún dinero, ¿para qué lo haces? Podrías ser un respetable doctor, un respetable ingeniero, todo muy bien, pero ahí viene un punto muy importante que siempre dejo en claro, ¿no? Yo puedo ser el ingeniero más aplicado del mundo, pero infeliz.
Y es Voy a verdad. estar así construyendo mis casas, mis mansiones para multimillonarios, pero cuando me pregunten, ¿y qué tal? Todo es infelicidad en ese aspecto. Entonces, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, yo creo que hasta incluso hubo una situación siempre que mi papá me hace recordar que hubo una situación donde él decía que uno de sus amigos eh, le dijo una vez al profesor que quería ser basurero, pero quería ser el mejor basurero del país. Y el profesor se mató de risa, dijo, ¿no? Y entonces él comentó que lamentablemente eso es el concepto que se tiene cuando uno tiene un sueño distinto, ¿no? O sea, tú puedes ser el mejor basurero del mundo si te da la gana, o sea, si amas recoger basura, si amas hacer este proceso, no creo que tenga demérito, ¿no? O sea, lo puedes hacer, sí, o sea, vas a amar tu chamba, vas a amar recoger basura, vas a amar llegar cansado, decir, lo hice muy bien, soy el mejor, tengo bastante crédito, puedo hacer mi propia empresa de esto. Un montón de opciones tienes. Es una elección finalmente. Es tu elección. Y generalmente, a veces creo que, aunque suene muy, muy así romántico y muy soñador, a veces algunos docentes o papás tratan de volcar su frustración de lo que Sí. no ha sido a los hijos. Hasta, por ejemplo, cuando van a jugar pelota y tienes al papá que está que le dice, perfílate acá, y lo gritan al chibolo. O Y él sea, no quiere estar ahí. exacto. ¿Por qué? Él no quiere y se nota que no quiere porque patea la pelota con desgano, no quiere. Y es cuestión ya creo que de decir como que ceder, ¿no? Que no va. Pues. Entonces, tú elegiste, o sea, por ejemplo, optar por el Sí, arte. sí, elegí, en primer lugar, me llamaba mucho la atención la medicina, porque me había enamorado mucho de los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci, pero no lo había visto por el arte, lo había visto por los dibujos, cómo el cuerpo humano es bien interesante en ese aspecto, ¿no? Y dije, bueno, me gusta esto y me perfilaba bastante para el tema de cirugía plástica. Me fascinaba este tema de cirugía plástica, ayudar a personas de repente que tengan alguna dificultad en el rostro para poder operarlas. O sea, ese mundo llegaba a mí, pero luego hice un análisis y dije, tengo mucho más talento para el dibujo, para la pintura, y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, si tengo dibujo, pintura, escultura en mi mano, puedo aplicarlo. Y se me acercó este método o sea, me acercó más la opción de estudiar arte. Y fue lo que hiciste. Sí, es una decisión un poco, te digo, sinceramente, es una decisión muy difícil para un peruano. Y me refiero no solamente a pintura, no me refiero a ser escultor, no me refiero a ser solamente grabado o restaurador, me refiero a todo tipo de arte. Ujú. Ser actor es sumamente difícil, porque tú puedes ponerle el 300% en tu trabajo, pero hay pocas personas que consumen arte. Son las narrativas que se crean también, ¿no? En torno Sí, a qué lugar te corresponde en el mundo, de acuerdo a quién eres. Tiene que ver los privilegios también ahí, definitivamente. sí, y luchas bastante con, si yo soy bueno en esto, ¿por qué no ven mi trabajo? Ujú. Y hay muchos colegas que te digo que en Bellas Artes eran sumamente talentosos, sumamente aplicados. Que tú dices, estos chicos realmente aman el arte y lamentablemente por todas las cosas que pasan terminan trabajando o en bancos o terminan trabajando en otros rubros como oficinas. Justo me encontré con un amigo que era muy talentoso y está trabajando en una oficina y estaba dibujando cuando lo vi. Y eso me partió el corazón Qué porque, duro lo que me cuentas. porque dije,
Era muy bueno. De verdad, todos le teníamos envidia cómo dibujaba. Dibujando encima de unas celdas de Excel. Exacto. Qué duro, ¿ah? Pero era muy bueno. Yo le dije que no es tarde. Espero que... ¿En algún momento pasó por tu cabeza dedicarte a otra cosa cuando la cosa de pronto se puso difícil? No. Creo que, como siempre lo menciono allí en reuniones, creo que tengo alma estoica. Soy muy, muy, muy de soportar grandes mareas, Ujú. tranquilamente. O sea, puede pasar lo peor en estos momentos y no me vas a ver como que retroceder. Y en ese sentido, o sea, la docencia y luego la comedia, ¿cómo llegan? La comedia llega a través de visualizar bastante stand-up. Sinceramente, el stand-up llega por redes y fue como una nueva opción de arte que vi. O sea, es como... Yo conozco la performance, ¿no? Donde el artista expresa sus emociones por medio de alguna técnica, puede ser pintura, la expresión corporal, ¿no? Es un performance. Pero cuando vi el stand-up dije, es un texto acompañado de la palabra del comediante, interactúa con el público se ríe, a veces se tensa. Entonces tú puedes manejar eso. Puedes manejar una tensión, puedes manejar que se rían, puedes direccionarlos de un lado para otro con la palabra. Me llamó mucho la atención eso y dije, voy a ver cómo aprendo esto. Eso que llaman el timing. Sí, ¿no? Las técnicas en general del stand-up. Que es también el humor una forma de denunciar, de visualizar determinado tipo de cosas también, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieres trabajar. Ajá. Porque si es que muchas veces, a veces lo vemos la comedia como denunciar y siento que a veces le quita esa cosa que es más empírica o es algo más boba, ¿no? Que me gusta a mí. Que el humor puede hacer eso, pero no es su finalidad. Claro. O No es sea, el objetivo. no es puede ser una consecuencia, pero no debe ser el objetivo. Es uno de los tantos caminos. Exacto. Efectivamente. ¿Cuál es tu camino? O sea, el absurdo. El absurdo sí me llama bastante la atención siempre. Que parte justamente también de la filosofía, lo habíamos dicho Eh, antes. Sí, el absurdo creo que es una herramienta que el ser humano a veces no se da cuenta, Ujú. que es parte de nosotros, ¿no? Es, por ejemplo, como tú puedes estar caminando muy triste, te paras en una esquina, en un semáforo y pasa caminando un Spider-Man que vende dulces Ujú. y te saca una sonrisa. No esperabas eso, pero eso es tu contexto. Yo aquí aprovecho para hacer una acotación, y es algo que decía Julio también antes. Cuando estábamos en pandemia, y justamente el contexto era que se morían no sé cuántas mil personas por día, muchas personas veían tus videos y se reían. Ujú. ¿Eres consciente de lo que generó justamente NN en su momento? Y lo que genera todavía. Porque entiendo que esta temporalidad nos permite todavía ver esos videos y seguirnos Hasta matando que de sea risa, vivo. ¿no? Sí, muchas veces me comentaban que era como un medio de relajo ante tanta tensión, ¿no? Que había de... Porque las entrevistas son tensas. Sí. O sea, justamente parten de lo absurdo. O sea, esta entrevista, por ejemplo, en NN no funcionaría. Pero si tú la planteas de la manera como la planteabas, o sea, rompió un esquema. Porque la gente estaba acostumbrada a algo. O sea, fue el boom de las transmisiones en vivo, el boom de los podcasts. Todo el mundo tenía un podcast. Es más, ahora todo el mundo también tiene podcast. Si tiene un podcast, venga a Metro Estudio 23 o una idea de podcast. Eso es, aprovecho a hacer la publicidad. La cuestión es, rompiste con un esquema. Rompieron los dos con un esquema, tú y Héctor. O sea, a partir de un referente, ¿no? Siempre tenemos referentes. Y bueno, se fue... pero lo aperuanaron, pues. Sí, se llevó bien el proyecto y
tuvo sus resultados con la aceptación de algunas entrevistas y la pasamos bien. Sí. Pero Sí. luego lo entendieron. Poco a poco, es que Costó. poco por defecto se tiene que entender alguna cosa. Ujú. Ahora, este desacomodo de la gente, ¿por qué parte? O sea, ¿porque no esperaban una entrevista así? ¿O porque quizás estaban enfocados o tratando de entender el humor como una sola cosa? Creo que a veces hay dos cosas que de repente se pueden dar en esta situación. Una es que tratan de entender algo. En el humor no se trata de entender nada. Ujú. O sea, no vas a analizar, este chiste, va para este punto. Este chiste, va. Disfrutas nada más. Cuando quieres entender es donde hay ese caos mental donde tú dices, esta persona está mal, no tiene coherencia, por ese punto, ¿no? Y lo otro es que siempre buscan tener como una imagen de lo que sería normal. ¿Y qué es lo normal finalmente? Ya es una pregunta que terminaría en 7 libros. Por lo menos, ¿no? Tantos filósofos han intentado definir qué existe, qué no existe, qué es normal, qué cosa es anormal, ¿no? Desde Descartes, ¿no? O sea, qué existe y qué no existe, finalmente, ¿no? Cuando tú me preguntaste, esta fue la primera interacción que tuvimos, de hecho, en algún momento, Ujú. ¿Schopenhauer o Cioran? Sí, te pregunté, quería no ver el nivel de lectura, sino quería ver tu respuesta, nada más. ¿Y te decepcionó la respuesta? No me decepcionó. Porque cada uno tiene como su visión, Ujú. pero esperaba esa respuesta. ¿Esperabas que dijera Cioran? Sí, Ok. que es uno también que he leído. Ahora, por ejemplo, Schopenhauer decía, las religiones son estas cuestiones que necesitan de la oscuridad para existir. Ujú. Y Cioran, por otro lado, era otro gran pesimista. Y esto me lleva a pensar que, o sea, tu gusto por la filosofía pasa por estos pesimistas grandes de la historia. Sí, me gusta mucho cómo escriben. Cada uno tiene un tipo de escritura. Schopenhauer lo veo mucho más cercano al humor. Ujú. Tiene una escritura bien sutil, cercana al humor. Es bien sarcástico. Sí, y en cambio Cioran es como que siento que tiene ese humor, pero más le gana el pesimismo. Sí. Pero sí tiene humor, pero más le gana el pesimismo. Schopenhauer ya lo veo mucho más suelto, mucho más burlón en algunos comentarios, ¿no? Ahora, que también la capacidad de poderse burlar de tus propias ideas y demás para hacerlas entendibles es un talentazo. Exacto. O sea, no es fácil tampoco ser Schopenhauer. No es fácil. O sea, porque mucha gente diría, bueno, me suelto media hora a hacer un podcast y hablo enteramente de todas cosas negativas de la vida y eso es ser pesimista y nada que ver. No. Hasta en el pesimismo más denso hay una coherencia. Sí, tienes que tener bastante precedentes bien marcados, ¿no? A veces oigo que, por ejemplo, seguidores que dicen, ¿por qué siempre los posts son muy pesimistas o las respuestas son muy pesimistas? Y yo siempre les respondo porque trato de darme ese espacio, que es mientras más pesimista seas, más te va a sorprender las personas, ¿no? O como diría Dewey de esta serie, que decía, no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Siempre les respondo a los chicos. Es que Camus ¿no? también decía, ¿no? La vida sí perdiendo expectativas. Sí. Totalmente. Vas a estar todo tu recorrido esperando un resultado que de repente no llega. Vas a estar deprimido. Hay gente que vive enteramente toda su vida esperando la gran solución a su vida, la gran respuesta, y eso nunca pasa. Eso es cierto. Justo esta semana estaba dándole vueltas a este tema de hay mucha gente que espera, y justo que había llegado a la FIL Darío. Darío Stanschreiber. Ajá. Y justo dio con ese momento donde mucha gente espera el amor, esa mitad. Y nunca llega. Y la gente dice, ¿pero por qué no ha llegado? Porque esperas a una mitad igual a ti. Esa idea de la media naranja que explora justamente en El amor es imposible. ¿Leíste el libro? Sí. ¿Qué te pareció sus 8 tesis sobre el amor? Me gusta mucho. Porque es que da a entender que... O sea, no es algo ya más de ego, ¿no? Es buscar a alguien igual a ti. O el amor romántico, ¿no? El que siempre tienes que darme algo.
Claro, y pierdes tu identidad en el proceso, Claro. ¿no? Por ejemplo, yo creo que la otra mitad siempre puede ser muy diferente a ti. Y eso como que algo muy baja, porque es tan diferente a ti que tienes un mar de exploraciones, ¿no? Sería muy aburrido si todo fuese también tan monótono, ¿no? Imagínate estar con alguien igual a ti, Aburridísimo. que te guste las mismas cosas, Aburridísimo. ¿no? No tendría mucho... Por ejemplo, yo siempre Ajá. comento esto de que, por ejemplo, a mí me gustan las hamburguesas, muchísimo. A mi esposa no, pero a mi esposa le gustan las papas. Complemento. Exacto. A ti te gusta el pecho y a ella la pierna. Exacto. Ya está. El ketchup lo detesto. Entonces cuando... ¿Te gusta todo? Odias todo lo dulce de este mundo. Sí. Cuando el ketchup está ahí en algo, no lo toco. Ajá. Entonces, si no desea compartir algo, le pone ketchup y listo. Solucionado. Ya entendí el mensaje. No necesita decirte más. No necesita decirme. Ya entendí el mensaje. Nada más. ¿A qué cosas le ha puesto ketchup en la relación? Ketchup a la relación. Ajá. O sea, por ejemplo, hay cosas, o sea, con las que de pronto no puedes chocar. O sea, El orden. El orden. Te cuesta muchísimo. Yo no me quiero escudar en el término de artista y asociarlo a desordenado, pero bueno, es que somos desordenados. Ujú. Es que tiene que haber caos, si no, no puedo hacer nada. El caos es también una forma de orden. Sí, o sea, pero es visto mal de otras perspectivas, pues. De las personas que aman el orden, el caos es negativo. Mira a mi esposo ahí porque digo, o sea, el mismo problema. Sí, en el caos yo encuentro muchísima creatividad y las personas que aman el orden encuentran mucha creatividad en el orden. Entonces tiene que haber un equilibrio. Sí, totalmente. Volviendo un poco a este libro de Stan Schreiber, que también lo leí, que me pareció fabuloso. Sí, es una nueva visión de Darío, ¿no? Ujú. De algo como... Lo siento mucho más cercano a un tema común. Bueno, ya lo había hecho, ¿no? Filosofía en 11 frases, había metido filosofía a martillazos. Pero lo veo menos... menos pretencioso. Exacto, y lo veo mucho más fácil de llegar a más personas que tienen esa duda, ¿no? Del amor. Bueno, de hecho, él tiene un podcast que se llama Demasiado Humano, Ujú. en el que aborda este tipo de temas. Y una de las cosas que menciona en el libro y menciona en el podcast también, es que el amor es eso que cuando se encuentra finalmente desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece? Porque el amor pasa por el conocimiento. Y cuando tú descubres lo que es la otra persona, ya en la convivencia y en ámbitos más privados, ese amor eventualmente se puede evaporar. Sí. Y es por eso, bueno, ahora sacan estadísticas absolutamente de cualquier pelotudez, ¿no? Que en algún momento leí a unos científicos de Harvard, habían descubierto cuánto es que dura el amor y habían establecido un periodo de 2 años. Pero si lo llevamos al término filosófico, relacionándolo con lo que dice Darío, sí pues, o sea, quizás tú puedes descubrir las manías de una persona en 2 años Sí. y en base a eso tomar una O decisión. evocar, si lo has conocido en algún momento, evocar las palabras de Matt. Eso. ¿Cuánto soporta una persona a otra? Que él dice 3 horas. Y creo que está por ahí. ¿Coincides con eso? Coincido. Muchas personas se me vinieron encima a mí y me dijeron, qué pesimista este tipo que dice 3 horas. Yo tengo 20 años, 50 años de relación con mi esposo, con mi esposa. Y le digo, no has entendido nada. No se trata de cuánto tiempo Claro. puedes pasar con una persona, sino de qué tanto cedemos en nuestros espacios Exacto. para perder lo que somos como esencia. Claro, porque tienes que soltar, ¿no? Algo para que pueda funcionar este tipo de sistema, pero es muy difícil hacer entender a algunas personas. Y en ese sentido, por ejemplo, volvemos al tema del arte. Yo siento que una persona crítica es un niño que creció bien. Si es que podemos decirle bien a algo, ¿no? Porque no hay nada absoluto. ¿Bien a qué te refieres? Como que... Que nunca dejó de preguntar cosas. Muy bien, sí. O sea, a eso es a lo que me refiero. Sí, creo que hay bastantes lugares donde promueven eso. Ujú. Cuestionar. Creo que la clave está en... O sea, puede sonar pretencioso ya, pero creo que si nosotros como sociedad tratamos de
de ponerle filosofía desde muy pequeños, porque se puede. Se puede desde inicial poner filosofía a un niño. Hay estrategias y todo. Creo que tendremos un avance significativo. Y no es casualidad tampoco que durante mucho tiempo el curso de filosofía haya sido erradicado Exacto. de los currículos. Yo sí llegué a tomarlo. Yo también, pero lo odié. O sea, en mi colegio, yo llegué a tener filosofía, Ok. pero he tomado era muy denso, ¿era? era memorístico. Ah, no, nosotros O sea, éramos Tales más de prácticos. Mileto, No, no, no. o sea, todo era muy así encasillado, Nosotros, ¿no? me acuerdo que en el colegio cogimos filosofía cuarto y quinto de secundaria, y en quinto de secundaria ya estaba aproximadamente la mitad de la promoción, ya no creía en Dios. Y el profesor era religioso. Esa es la contradicción más linda que me has podido decir. El profesor era religioso, nos dio todas las opciones desde Sócrates, nos dio Kant, compartíamos pensamientos de todo, de San Agustín, y él era una persona donde te daba las herramientas a pesar de su religión, pero tú decidías. Ujú. Y la mitad de la promoción dejó de creer en Dios. Es que yo creo que cuando hay una dictadura de lo absoluto, tú justamente replanteas todo y te vas en contra de. O sea, Sí. cuando te dan las herramientas para pensar y tú decides. Sí, es como un arma. Ahora, pues es algo que yo también digo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué nos obligan a bautizarnos? O sea, hacer la primera comunión. O sea, yo creo que alguien debería decidir su religión en determinado punto de su vida en base al conocimiento, ¿no? Sí. O en todo caso, que el curso de religión sea, ok, existe esto, y probablemente vas a encontrar 1000 opciones más, ¿no? Sí, ahora sí se permite, pues, en los colegios, obviar, Ujú. que puedas obviar el curso a partir de la indicación de los padres de familia, ¿no? Sí, sí. En algún momento me tocó, por ejemplo, una alumna que era palestina, Ok, un par de alumnos más que eran judíos, que tenían como que le decían hora de tutoría. Entonces estaban conmigo, mientras los demás estaban en clase de Ujú. religión, ¿no? Que era la clase de religión ok. clásica, ¿no? La que te enseñaban Dios, Jesús, Ujú. el Corán, Ok. y todo lo demás, ¿no? Pero sí, pues, ahora creo que existe un poco más de libertad en ese sentido. Que ahora yo me acuerdo, cómo es que la censura empieza por pequeños actos, ¿no? Yo recuerdo en algún momento, una profesora de religión en mi colegio, nos pidió llevar la Biblia para un examen, una cuestión así. Y me acuerdo El que libro más vendido de la historia del mundo. en la FIL no se vendió, al menos. Bueno. No apareció, ahí estaba. Lamentablemente no supieron aprovechar. ¿El de Darío habrá estado dentro de los más vendidos? Puede ser, Quizás, ¿no? pero vamos a replantear que la Biblia tenga dibujitos para que pueda ser vendido. Y creo que vendería más, ¿no? La Biblia en cómic quizás podría También podría. recontrapegar, ¿no? Entonces esta profesora pidió la Biblia. Bueno, yo Biblia dije, entonces le dije a mi papá, consígueme una Biblia, y mi viejo tenía una bodega y a la vuelta había una iglesia evangélica. El colegio era católico. Ok, Entonces me dio la Biblia evangélica y dije, ¿Biblia? Biblia. Y bueno, pero estábamos. era una Biblia cristiana. No, claro, era una Biblia diferente. O sea, Claro, es modificada. claro, entonces yo estoy en el examen y nos piden, ¿no? Versículo tal, analízalo, ¿no? Entonces estoy haciendo el examen y la tía mira la Biblia y dice, hereje, pecador. Entonces lo levanta como si fuese las tablas de Moisés Ya. y arroja la Biblia Oh. contra el pizarrón. Ya. Y dije, esta es una herejía que has expulsado inmediatamente. Y me sacó. Pizarro de- versus los incas. Sí, exactamente. Yo me sentía Atahualpa en ese momento. Dije, mi Dios no está acá. No. ¿No? No, un escándalo. Mi viejo fue y bueno, habló con la profesora y me pidió disculpas y todo. Cosas que antes pasaban y ahora, quizás no, ¿no? O sea, ahora No, sí ahora habría, ya hay límites. Ya. habría un límite, pues, para Claro, hay un ciertas límite, cosas, creo ¿no? que ya muchos docentes se han dado cuenta que hay un límite donde debes respetar a tu alumno, ¿no? Ujú. En el espacio donde tiene su propia mentalidad, ¿no? Tiene su propia independencia. Por más que tenga 7 años, 8 años, el alumno hoy en día se debe respetar como ser humano, sus pensamientos, sus elecciones, ¿no? Si mi alumno yo le pongo una obra de arte y lo quiere pintar todo de azul, ¿quién soy yo para decirle no lo hagas? Ujú. ¿A ti te pasó eso en el colegio, por ejemplo, de que pintabas Sí. algo, decían esto es de color verde o esto es de rojo? Sí.
pero yo siempre he dado la contra. ¿Eras rebelde en el colegio? No era rebelde, solamente daba la contra. ¿Por gusto o porque te nacía darla? Porque me nacía hacerlo. Ah, ok. O sea, yo tenía esa sensación de que no hay ley en el arte. O sea, y a veces cuando veo, por ejemplo, cuando hacemos cerámica o trabajamos arcilla Ujú. y queremos hacer, por ejemplo, una taza y veo a uno de mis alumnos que está haciendo bolitas y está machucando la arcilla y no está haciendo una taza, eso no significa que no le da la gana de hacerlo, sino que está explorando otro aspecto del material y eso es válido. Ujú. O sea, no está haciendo la taza, pero sí está llegando a explorar el material. Solamente es una visión distinta y eso hay veces tienes que cultivarte, ¿no? La gente últimamente cree que para todo hay un único camino, ¿no? No, no hay, Nada que ver. no hay un único camino. Creo que es absurdo pensar eso, porque todo es... Depende mucho del ego del profesor. Totalmente. Si el profesor cree que todo lo que dice es verdad, bueno, ahí hay problemas. Pero eso tiene que ver con cierto pragmatismo que se maneja, ¿no? O sea, es como la ciencia del resultado. El resultado manda. Sí, pero bueno, no sé, no me convence a mí. Ese resultado es subjetivo, porque cómo se llega. Si te diviertes en el proceso, ganamos todos. Así es, así es. Bueno, Grillo, de verdad que para mí ha sido un enorme gusto poder conversar contigo. De verdad que me alegra siempre conocer a las personas en otro ámbito. He visto también que te han entrevistado muchísimo sobre comedia, pero yo quería entrevistarte precisamente sobre filosofía. Ah, no te preocupes, siempre que esté ahí Schopenhauer, estaré yo ahí. O Cioran. Cioran, toda la gente. ¿Algún otro filósofo que te empile? Bueno, me dijiste que Camus en algún momento, que no es Sí, precisamente ajá. filósofo, pero es Darío, existencialista. que otro filósofo. Bueno, he comenzado a ver que Aristóteles es medio comediante, creo. Lo dice Alex Huerta, dicho sea de paso, dice Alex Huerta, dice, si Aristóteles viviese en el Perú estaría feliz, porque en sus tratados de filosofía sobre el humor, menciona, el humor es humillar al otro. Acá en el Perú esa vaina recontra funciona. Sí, pero sí, creo que sería creo que incluso lo he llegado a considerar el primer comediante de la historia. Empezando porque hizo un tratado diciendo que iba a haber una segunda y no nos troleó todo, nos dejó en posición adelantada. Y aquí viene una pregunta, una repregunta más bien. ¿Te atreverías en algún momento a escribir algo relacionado a filosofía y a educación y a arte? Ya lo estoy haciendo. Ya lo estás haciendo. ¿Planeas salir pronto o Sí, simplemente ya está, ya. está en edición Sí, ya está, ya. con alguna editorial? Eso estamos viendo ahorita. Pero ya está, ya. El camino trazado. Con esa edición extraordinaria y ese anuncio extraordinario de Pero no Grillo. esperen nada. No esperen nada, no esperen absolutamente nada. Yo sí espero que dentro de esta entrevista le den like, comenten, se suscriban, sigan a NN Entrevistas, sigan al Buen Librero. Hay un anuncio que quiero hacer y pronto van a saberlo. Lo vamos a hacer junto con mi amigo Merlín y con mi amigo Kevin Me has Zabaleta. asustado, ¿Ah? Me has asustado, pensé que ibas a hacer la de Schopenhauer. Pero, digamos, aquí dicen que se necesita oscuridad para que haya luz. Bueno, se necesita un proyecto en común para que los tres estemos juntos y pronto van a saber de qué se trata. Respuestas al plin que estoy colocando en este momento. Y con eso nos estamos yendo. Nos estamos viendo. No esperen absolutamente nada de este programa. Solamente este 25 de agosto, Centro Cultural Bianca. Centro de Convenciones, perdón, Bianca. Este 25 de agosto estamos junto a algunos comediantes que me están apoyando para poder viajar a México y hacer un recorrido haciendo comedia. ¿Y cuándo hay otro show en el McCarthy o ya no? No, solamente por el momento el de Bianca que tenemos, este 25 de agosto. 25 de agosto, anoten la placa y anoten las referencias que hemos tirado en este programa. Chau, chau.